3 de enero, otorgó 146 excarcelaciones de presos políticos tras las protestas electorales en Venezuela. En un comunicado que firma el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, se detalla que hasta el momento se han otorgado 1.515 excarcelaciones vinculadas a los sucesos postelectorales. Para profundizar en este tema, está con nosotros el día de hoy Lisette González. Ella es coordinadora de Provea. Lisette, feliz día, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Lisette, en correspondencia a este informe que ha presentado el Ministerio Público sobre excarcelaciones totales en Venezuela luego de las protestas del 28 de julio, ¿cuántas han podido recibir ustedes como confirmadas hasta este momento? Sí, no hay un número consolidado. Las organizaciones que, digamos, tienen más contacto directo con los familiares de los presos, como por ejemplo el Foro Penal o como por ejemplo el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, no han podido confirmar totalmente todas las excarcelaciones que ha venido anunciando la Fiscalía. Por ejemplo, con este anuncio de 140, creo que dijiste, presos excarcelados ahora en enero. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos solamente confirmó 110. Entonces, como digamos, los anuncios del Ministerio Público no dicen el nombre, el centro de reclusión en el que estaba la persona, etcétera, es muy difícil para las organizaciones de derechos humanos contrastar que efectivamente ese es el número total de personas que han sido liberadas. Gracias por esta acotación. Me gustaría que pusiéramos en contexto a la audiencia y explicáramos la diferencia entre una liberación y una excarcelación. ¿Bajo qué condiciones estas personas han sido excarceladas? Bueno, todas estas personas tienen todavía procesos penales abiertos. Todos ellos recibieron o tuvieron sus audiencias preliminares estando en la cárcel. En la mayoría de los casos, las audiencias fueron a distancia, es decir, no fueron trasladados a un tribunal para tener un juicio, digamos, en las condiciones normales. Y todos ellos siguen teniendo esas causas penales pendientes y, y tienen en su mayoría o todos medidas cautelares, es decir, tienen que presentarse cada cierto tiempo al tribunal y los familiares sobre todo han venido denunciando que entre las condiciones para que fueran escarcelados, a estas personas se les ha obligado a firmar documentos donde dicen que no van a prestar declaraciones a la prensa, que no van a informar sobre las condiciones de reclusión, que no van a tener participación en redes sociales o en manifestaciones, etcétera. Es decir, estas personas están mejor, obviamente, porque han podido volver a sus casas y con sus familiares, donde tienen atención a las condiciones de salud para aquellos que están enfermos, donde tienen acceso a la alimentación, etcétera, pero no están en una situación de libertad plena. También tenemos reportes, no sé si ustedes lo manejan, de personas que denunciaron que estuvieron desde horas de la madrugada del martes frente al Palacio de Justicia haciendo esta cola que era como la primera presentación que tenían para este año 2025. ¿Tienes información, Lisette? No, la verdad no tengo información detallada sobre eso, pero es algo que ha pasado en múltiples oportunidades. Por ejemplo, pasó mucho en la pandemia, que las personas que tenían también causas tenían que ir a presentarse al tribunal porque les tocaba cada semana, 30 días, lo que fuera, y cuando llegaban, el lugar para presentarse no estaba abierto, no podían presentarse, no quedaba ninguna evidencia de, de que ellos habían intentado cumplir con ese mandato, esa obligación y eso después les podía traer consecuencias penales que empezaran a estar solicitados, etcétera, por no haberse presentado. Entonces son parte también de los problemas del funcionamiento de nuestro sistema de justicia que no está acorde con las necesidades de las personas, con el acceso a la justicia, todo esto. Sí, quisiera que habláramos un poco acerca de los familiares. Hemos hablado en reiteradas oportunidades que muchos se niegan a documentar estos casos o a denunciar por temor a represalias y por temor a que esos seres queridos que fueron escarcelados puedan terminar nuevamente tras las rejas. Quisiera que habláramos un poquito acerca de los derechos que tienen las víctimas que han sido detenidas de manera arbitraria. Bueno, las víctimas tienen, por supuesto, el derecho a la defensa, de poder escoger la persona en la que ellos confían para que les represente en las audiencias, en los juicios, y ese es un derecho que ha venido siendo violado de forma sistemática desde que empezaron las detenciones después de las elecciones presidenciales. Ningún preso ha podido eh,
¿cómo se llama? Juramentar a un abogado de su confianza, a todos se les ha impuesto defensores públicos que bien porque están, ¿cómo se llama? Sobreexigidos porque tendrán cientos de casos asignados cada defensor, o bien porque son cómplices en todo este patrón represivo, no han hecho ninguna diligencia, ¿no? Por, garantizar el acceso a la defensa y la libertad de las personas que representan. Además de eso, los familiares han reportado múltiples dificultades para poder visitar a sus familiares y poder saber en qué condiciones de salud están. En varios penales ha habido suspensiones de las visitas y ha sido también una política sistemática que solo estaban permitiendo la entrada de mujeres a la visita en los distintos penales. Entonces, bueno, los hijos de los detenidos, los papás, los hermanos, también estaban, digamos, con ese derecho vulnerado. Además de eso, yo creo que es importante resaltar que a pesar de la represión, de las amenazas, que ha estado tratando de imponer las autoridades venezolanas, los familiares de los presos han estado organizando, los presos políticos de Venezuela. Ha sido una instancia muy importante, primero para que los familiares se apoyen entre sí, porque bueno, es difícil cuando, por ejemplo, tú vives en Puerto Ordaz y tienes a tu Claro. familiar preso en Tocuyito, tienes que atravesar media Venezuela. ¿Cómo haces? Entonces, bueno, allí se han generado dinámicas de solidaridad, que la gente encuentre dónde quedarse cerca de las prisiones, que se acompañen, digamos, en el dolor, en el duelo por las injusticias que sufren, pero además juntos se han mantenido manifestando, ¿no? Por la libertad de las personas. También es cierto, como tú dices, que hay miedo, que muchos familiares creen o creían que si denunciaban eso podía perjudicar a la persona que está presa, pero a medida que la prisión de sus familiares se fue extendiendo, a medida que después de las audiencias preliminares se ratificaron las medidas privativas de libertad, muchos familiares también se han dado cuenta de que el silencio tampoco ha sido una herramienta eficaz para ayudar a su familiar. Entonces, bueno, ahí son múltiples dinámicas que también dependen de cada familiar, de cada caso, pero yo creo que hay que resaltar el importante trabajo que ha venido haciendo el comité, donde los distintos familiares de los presos se están acompañando mutuamente y además están documentando las violaciones de derechos humanos que han podido verificar, y a fines de diciembre se publicó un informe sobre eso, sobre las condiciones en los centros de detención. ¿Las personas pueden denunciar y permanecer en anonimato solamente para que se pueda documentar su caso? Sí, claro, si la persona no quiere brindar su nombre, no tiene por qué hacerlo, pero claro, si alguien quiere, por ejemplo, que su caso lo conozca el Consejo de Derechos Humanos, que lo conozca la Misión de Determinación de Hechos, al menos, al menos a los oficiales de la Oficina del Alto Comisionado o de la misión, tendrían que darle la información con nombre y apellido del preso y de la persona que da el testimonio, aunque después se le pida a quien vaya a hacer el informe que no aparezcan los nombres completos en la información que se haga pública. Pero Dice, efectivamente, ujú, disculpa, ¿qué no, disculpa. información tienes reciente de los adolescentes que fueron detenidos tras las protestas electorales? ¿Cuántos de ellos han sido liberados, si han sido en su totalidad? Y sobre todo, ¿qué información han recibido ustedes, testimonios de cómo han sido afectados emocional y psicológicamente tras estas detenciones? Bueno, el último reporte de diciembre del Foro Penal afirma que todos los adolescentes que habían estado detenidos ya fueron liberados, y eso es una grata noticia, que debemos todos celebrar, porque si bien una detención arbitraria es siempre injusta, que sea un niño es triplemente injusta, porque en nuestras leyes hay toda una serie de protecciones para los niños, incluyendo los niños que hayan cometido algún acto delictivo, y todas esas medidas de protección no se estaban respetando, ¿no? En la prisión de estos jóvenes y estos niños. Nosotros no trabajamos directo con población, niños, niñas y adolescentes, no, así que no tengo testimonios de primera mano sobre la afectación, pero efectivamente podemos pensar que el impacto sobre la familia y sobre los propios niños, sobre su derecho a la educación,
sobre su integridad física y emocional, tiene que haber sido devastador. Claro, ¿y qué información se sabe sobre las personas que están recluidas en los diferentes centros penitenciarios y tienen una condición de salud especial que requieren algún tipo de tratamiento o de atención médica? Hay denuncias reiteradas sobre los problemas para acceder a consultas médicas y los tratamientos que necesitan las personas. Y bueno, la mayor evidencia de eso, la más grave, es las personas que han fallecido de julio para acá, de estos recientes presos políticos postelectorales, y que fallecieron por condiciones de salud que pudieron haber sido tratadas, eran muertes totalmente evitables, y sin embargo, la desidia y el incumplimiento de las obligaciones del Estado de resguardar la integridad de la población que está bajo su custodia, pues llevó a esos desenlaces tan drásticos y tan dramáticos para la familia. Entonces, el sistema penal venezolano tiene problemas de financiamiento, no hay suficiente presupuesto para alimentar a la población penitenciaria normal o para brindarle asistencia de salud a la población penitenciaria normal. Y este año fueron más de 2.000 personas adicionales que ingresaron a nuestras cárceles sin que haya alguna evidencia de que hubo aumento, ¿no?, del presupuesto destinado a la atención de los presos. Así que podemos presumir, sin que esto sea una hipótesis demasiado descabellada, que las condiciones de reclusión tienen que haber empeorado severamente este año por la masividad de la represión. Sí, quizás no debieron haber vivido este proceso y ya lo vivido ya ocurrió, pero muchos de estas personas, muchas de las víctimas y sus familiares probablemente quisieran justicia. ¿Qué relevancia tiene para ellos, por ejemplo, este nuevo informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando todos estos casos de abusos y violaciones a los derechos humanos en Venezuela? Bueno, eso es un aliciente muy importante para las víctimas, saber que su caso, que la injusticia que vivieron, no queda en el olvido, sino que queda allí en un informe, que está allí lo que vivió, lo que les pasó. Sin embargo, yo creo que la necesidad de memoria, no solo de las víctimas, ahí yo creo que es una necesidad que tiene toda la sociedad venezolana, que seamos capaces de reconocer toda la violencia, todas las injusticias que se han sufrido y que lo hagamos, digamos, a nivel interno, institucional, para nosotros mismos, es una necesidad para que podamos construir un futuro donde este tipo de violaciones masivas de derechos humanos no vuelvan a ocurrir. Quizás este tipo de denuncias no se hagan públicas, ¿no? Por temor a lo que estábamos hablando de represalias, pero probablemente los familiares de las víctimas y sus seres queridos tienen la información de lo que vivieron dentro de los penales. Esto de alguna manera busca intimidar a las personas para que lo piensen dos veces antes de salir a las calles a protestar. Y por supuesto, todas estas condiciones que les han puesto las personas para ser escarceladas, lo que buscan es mantener el miedo, a pesar de que se esté, digamos, distendiendo la presión porque muchas personas han salido de las cárceles de diciembre para acá. Sin embargo, poner todas esas condiciones, es una forma de mantener el temor y mantener el control sobre esa población que efectivamente sigue en juicio y sigue teniendo que presentarse a los tribunales. Y también hay que resaltar, muchas de las personas detenidas puede que hayan sido un transeúnte que capaz ni siquiera estaba protestando, pasó por ahí y se lo llevaron. Pero muchos también eran activistas, vinculados con la organización de sus comunidades, dirigentes políticos regionales, miembros de mesa. Este, y bueno, justamente el Estado lo que busca es tratar de neutralizar a todas estas personas que son las que podrían movilizar de forma organizada a la sociedad venezolana de cara a una protesta o de cara a futuros procesos electorales. Entonces allí hay una intención bastante clara de tratar de disminuir, de minar las capacidades de la sociedad para resistir y para organizarse y actuar de forma coordinada. ¿Consideras que de pronto estas situaciones de represión que se han vivido, en especial estos últimos tiempos en Venezuela, pudieran
reafirmar esa convicción del venezolano por recuperar la democracia y un Estado donde se respeten los derechos humanos en especial. Es decir, esto le daría aún más motivos a la gente para defender una Venezuela justa. Sí, yo creo que sí, que sobre todo aquellas personas que nunca habían tenido contacto directo con la represión, que quizás no habían participado nunca en una protesta, al ver que a tu hermano, a tu vecino, a tu primo, le ha pasado lo que le ha pasado y poder entender con tanta cercanía esa injusticia, ciertamente es algo que alimenta el descontento y alimenta el deseo de que haya cambio político. Pero al mismo tiempo, esta represión tan desmesurada también ha aumentado el miedo. Entonces, no sabemos en realidad cuál va a ser el balance que las personas Claro. van a hacer, ¿no? Las personas concretas, decir, bueno, sí, me da miedo la represión, pero esto que pasó es horrible y no quiero que vuelva a pasar, entonces sí protesto. O no, lo que pasó es demasiado horrible, me da demasiado miedo, yo mejor no salgo. No sabemos, ¿verdad? No podemos saberlo ahora, cuán dispuesta a movilizarse va a estar la sociedad venezolana, después de todo lo que se vivió durante 2024. Así es, esto es una decisión muy personal de cada venezolano de salir o no a las calles a esta movilización pacífica convocada por la oposición. Gracias, Lisette, por presentarnos las diferentes caras de la moneda en este momento en el que muchas personas están en eso, debatiéndose sobre cómo proceder. Feliz día para ti y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias y bueno, hasta luego. Saludos a todos los que nos han escuchado hoy. Gracias. Era Lisette González, coordinadora de Provea, presentando un balance sobre la información que ellos manejan en relación a las excarcelaciones en nuestro país. Hacemos una breve pausa comercial, en breve mucho más de Buenos Días. Les presentamos el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más información.